Estalló la guerra. Rusia invade Ucrania. Sandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, mire, la saludo desde el Centro Satelital de City Noticias. Aquí estamos recibiendo en tiempo real la información de lo que está sucediendo en el mundo. En estas pantallas ustedes pueden ver lo que está ocurriendo. Estas imágenes, y le respondo a su pregunta, esta primera, la más grande que ven acá, corresponde a Kiev, la capital de Ucrania. Hace pocos minutos el alcalde de esta ciudad declaró un toque de queda que irá desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. No funcionará el transporte público en este horario, pero sí estarán abiertas las estaciones del metro que pueden servir de refugio a los ciudadanos ante la amenaza de más ataques. Y es que desde la mañana el presidente Vladimir Putin en la madrugada anunció que había ordenado la operación militar que tenía en zozobra todo el mundo, que habían anunciado por mucho tiempo, aunque Rusia había dicho que eran solo un ataque contra blancos militares, pues varios edificios residenciales han resultado afectados. Desde aquí estamos recibiendo y les estaremos contando lo que está pasando. Rafael Niño ha monitoreado esta situación desde el inicio. ¿Qué es lo que está pasando a esta hora? Rafael, buenas noches. Jonathan, ¿qué tal? Buenas noches. El primer día de la ofensiva rusa finalizó con al menos 137 muertos. Estas imágenes corresponden a la ciudad de Kiev, la capital de Ucrania, en donde se vive el temor por el reinicio de los ataques. Decenas de personas se refugian en el metro subterráneo. Hace unos minutos el presidente de ese país declaró la movilización general y aseguró que ya hay grupos de sabotaje rusos infiltrados en la capital. Pero preparamos un recuento sobre lo que ocurrió hoy desde la madrugada en Ucrania. A las 3 de la mañana el presidente Vladimir Putin anunció a través de un mensaje por televisión la decisión que por semanas tenía en zozobra el mundo. He tomado la decisión de una operación militar. Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo está? La saludo de nuevo desde el Centro de Recepción Internacional. Aquí estamos recibiendo en este momento las señales en vivo de lo que está ocurriendo en todo el mundo. Y vamos a empezar a mostrarles la señal de la plaza principal de Kiev, la capital de Ucrania, que ha sido el blanco de ataques en este segundo día de incursión. Pero vamos a mostrarles también los daños que se han encontrado los ciudadanos esta mañana. Durante la madrugada hubo ataque con misiles balísticos, algunos bombardeos, usted lo decía, los ciudadanos durante la noche escucharon otra vez fuertes bombazos, estallidos de lo que estaba sucediendo afuera y era el avance de las tropas rusas. Y vamos a mostrarle cómo precisamente pasaron la noche ellos en las estaciones del metro subterráneos, escondidos, refugiados allí producto del miedo y del ataque que había sido anunciado. Desde las 3 de la mañana iniciaron los bombardeos y también hay un durísimo mensaje del presidente de Ucrania. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Asegura que están solos, que los dejaron solos, pero que ellos defenderán, que él es el objetivo número uno de Rusia y que el segundo objetivo es su familia. Escuchemos lo que dice el presidente de Ucrania. Estamos solos defendiendo a nuestra nación. Y es que precisamente fuentes occidentales militares aseguran que el objetivo de Vladimir Putin es decapitar, ese es el término que han utilizado, decapitar el gobierno de Ucrania para instalar un régimen favorable a Moscú. Nosotros preparamos un informe sobre lo que ocurrió en este segundo día de incursión que repetimos, el objetivo es Kiev, la capital que ya está completamente bloqueada por tropas rusas. A las 3 de la mañana reinició la incursión militar de Rusia en Ucrania. Esta vez el objetivo era Kiev, la capital. El internacionalista Jesús Agreda, él es magíster en análisis de problemas políticos e internacionales y además es ciudadano ucraniano. Profesor Jesús, buenos días. ¿Por qué es tan importante para Rusia llegar a Kiev? Buenos días. Sí, el objetivo es muy claro. La idea es, de alguna forma, descabezar al gobierno ucraniano. Profesor, es decir, ¿es posible que en los próximos días veamos al Capitolio de Ucrania tomado por militares rusos que estén llegando al Parlamento? ¿Qué es lo que podemos ver en los próximos días o incluso horas allá en Kiev? Todavía no lo hemos visto de manera tan inmediata, pero lo que vamos a ver es una fuerte resistencia de Ucrania. Es el profesor Jesús Agreda, internacionalista, magíster en análisis de problemas políticos e internacionales y además ciudadano ucraniano. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Inmediatamente vamos a ver el mapa para mostrarles dónde están ocurriendo estos ataques. Este es territorio ucraniano y antes de mostrarles los puntos queremos hacer una claridad.
las regiones que aparecen sombreadas, Crimea fue anexada a Rusia en 2014 y el área de Donbass es por donde se originó este conflicto, que fue cuando Rusia reconoció la independencia de dos repúblicas en esta zona. Ahora sí, empezamos de sur a norte. En Kiev también intentaron atacar, eso fue en la capital, pero la defensa ucraniana alcanzó a repeler el ataque. Sin embargo, levemente se vio afectada la estación del tren, que ustedes es la que están viendo en pantallas. Otro de los puntos críticos es Borodianka, esta ciudad al norte de Ucrania. Allí ustedes ven, es devastador cómo quedaron las imágenes, edificios bombardeados, incendiados, carros destruidos en las calles. Y finalizamos en la ciudad más al norte de Ucrania, en Chernigov. Allí ustedes ven, también ocurrió un bombardeo. Este es un almacenamiento de petróleo, está completamente incendiado. Pero vamos a escuchar al presidente de Ucrania refiriéndose a los daños que han sido causados en todas estas ciudades. Vamos a ver también las imágenes impresionantes que quedaron registradas en una cámara de seguridad de cuando se empezó a incendiar un edificio contiguo donde estaban los 6 reactores que tiene. Recordemos que esta es la planta nuclear más grande de Ucrania y la más grande de Europa. Por eso, como usted lo decía, Sandra, la alarma mundial y el peligro porque pueda ocurrir un accidente nuclear en esta planta. Y vamos a ver también las imágenes de Chernigov, la ciudad que ha recibido el impacto en las últimas horas de los bombardeos rusos. Más de 47 civiles han fallecido en las últimas horas en esta ciudad producto de los ataques. Y finalmente vamos a ver las imágenes muy cerca a Kiev de un convoy militar ruso de 64 kilómetros de extensión que se acerca a la capital y que está lista para tomarse el poder. Recordemos que es lo que está esperando Rusia, avanzar hacia la capital y poder tomarse todo el país. Es lo que está sucediendo, pero vamos a escuchar al presidente de Ucrania refiriéndose al pueblo ruso luego del ataque a la planta nuclear. El pueblo ruso debe decirle a su gobierno que quieren vivir sin contaminación radiactiva. Internacional. 6 meses se cumplen desde que Vladimir Putin dio la orden para que sus tropas invadieran el país vecino, y desde entonces hemos estado reportando esto que ha estado en el centro de las noticias de todo el mundo. Vemos también en pantalla la portada del día siguiente de la invasión del periódico El Tiempo. Titulaba: "El mundo condena a Putin", que está a las puertas de Kiev, cuando se creía que estaban a muy pocas horas de que tomaran la capital de Ucrania. Y por supuesto, la foto de la portada es una mujer que resultó herida en unos bombardeos. Vamos a revisar también algunas de las cifras. Sandra, usted me lo preguntaba por el balance. Vamos a ver aquí en pantalla los muertos en Ucrania. Más de 14.000 personas según estimaciones, y podrían ser más, de ellas 9.000 soldados reconocidos por Ucrania, 5.500 civiles y 362 de ellos niños. También hablamos del otro problema que ha generado la guerra, la peor crisis de desplazados desde la Segunda Guerra Mundial. Son más de 12 millones de desplazados, 5 de ellos se han movido a países vecinos y otros 7 millones se han desplazado internamente. Y precisamente para analizar estas cifras y para analizar lo que ha pasado, nos acompaña el profesor Víctor Mijares, coordinador de la Maestría en Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes. Profesor, buenos días, gracias por este espacio. Y bueno, acabamos de ver estas cifras y pareciera que se ha estancado, los bombardeos se volvieron una cosa cotidiana en Ucrania. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Esto se va a seguir prolongando? Buenos días. Hola Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Bueno, lo que hemos visto es esta prolongación de la guerra, una guerra que en teoría iba a durar un poco menos, tomando en consideración las ventajas militares que supuestamente tenía Rusia sobre Ucrania, y estamos viendo una guerra que se ha convertido en parte del paisaje. Profesor, lo invito a que veamos el siguiente mapa, que es actualizado. ¿Dónde están las tropas rusas hoy en Ucrania? Ustedes lo van a ver en pantalla. Inicialmente las tropas ingresaron por varias partes, sin embargo sobre el mes de abril les tocó replegarse y en este momento están concentrados en toda la parte derecha de sus pantallas, toda el área del Donbass. Recordemos que la península de Crimea ya había sido anexada en 2014. Profesor, ¿este era el plan de Putin o les tocó replegarse? ¿Ucrania resistió un poco más de lo que se había pensado? Casi todos los analistas políticos y de seguridad y analistas militares coinciden en que termina siendo muy difícil definir cuál era el plan original de Putin. Es el profesor Víctor Mijares, coordinador de la Maestría en Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes. Gracias, profesor. Siempre a la orden. Buenas noches. Ucrania celebró el día de su independencia, al mismo tiempo que se cumplieron 6 meses de la invasión. Y Rusia no paró los bombardeos, ni siquiera hoy.
fue atacada una estación de tren en la región de Dnipropetrovsk, causando la muerte de 15 personas y heridas a otras 50. Mientras tanto, el mundo envió mensajes de apoyo al país invadido. El edificio del Parlamento Europeo en Bruselas se iluminó con los colores de la bandera de Ucrania. La Casa de Gobierno de Reino Unido fue decorada con flores amarillas y azules, incluidos girasoles, la flor nacional de Ucrania. Y en Francia, frente a la Torre Eiffel, también hubo expresiones. La ONU calificó la fecha como un hito triste y trágico y advirtió que cualquier escalada en el conflicto podría llevarnos a la autodestrucción. Estalló la guerra. Rusia invade Ucrania.